jltradio.com y Cecilia Taborelli presentan Citas Conscientes, un espacio para nutrir mente, cuerpo y alma, donde te invitamos no solo a decir presente, sino a estarlo, porque si no es aquí, ¿dónde? Y si no es ahora, ¿cuándo? Citas Conscientes con Cecilia Taborelli, un espacio de reflexión y armonía. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de en qué momento te encuentres en tu día, pero sobre todo muy buen momento presente, que es lo único que siempre tenemos. Te doy la bienvenida a una nueva cita consciente, con los brazos abiertos como siempre y hoy con un corazón listo para trabajar, con pico y pala en la mano. ¿Por qué? Porque voy a compartir la cita de hoy con una persona que considero personalmente, esta es mi percepción individual y me hago cargo, una mina de oro. Por eso el pico y la pala, porque en una mina de oro uno va con la intención de extraer algo, ¿no? De extraer algo, un metal normalmente con lo que vamos a trabajar y con lo que se va a tratar. Y de oro porque, por supuesto, todo lo que podemos extraer de ella siempre es sumamente valioso y preciado, tal como lo es el oro. Mi invitada con quien voy a tener el honor de compartir esta cita es Virginia Gawel. Muy bienvenida, Virginia. Buen día, buenas tardes. Es un gusto estar aquí, es un honor y gracias por la presentación. Me da mucha alegría, mucha felicidad. Muy merecida. El honor es mío poder tener una persona de tu calibre compartiendo esta charla, esta cita tan amorosa. Y como siempre me gusta empezar compartiendo con la gente. ¿Por qué Virginia Gawel? ¿Por qué está aquí conmigo? Y la gente sabe que yo normalmente elijo gente, sobre todo en estos inicios de citas conscientes, que me han acariciado el alma, que me han hecho un aporte, que me han aportado luz o claridad en algún momento en mi vida. Y particularmente Virginia hará, me animo a decir 5 o 6 años, tal vez, cuando yo estaba interesada en buscar más conocimiento acerca del tema de la sombra, de lo que vamos a hablar un poquito hoy, mi querido San Google, como yo le digo, me ofreció, me regaló una Virginia Gawel que yo sin conocerla en ese momento no sabía muy bien de qué iba. Y cuando empiezo a escucharla en este seminario, taller, en donde ella desarrolla con tanta lucidez y claridad y amor el tema de la sombra, descubro que lo que ella hablaba era una expresión de una rama de la psicología que ahora entiendo se llama psicología transpersonal. De vuelta, yo en ese momento no tenía la menor idea de lo que se trataba. Por supuesto, sí la psicología, pero nunca había escuchado hablar de la psicología transpersonal. ¿Por qué todo esto? Porque lo que quiero hoy empezar a conversar y que nos ilumines con tu sabiduría es, primero para que todos estemos mirando el mismo cuadro, la misma fotografía, ¿qué es esto de la psicología transpersonal? Y en segunda etapa, ¿cómo ve la psicología transpersonal el tema de la sombra? Y te hago una salvedad, ¿no? Porque yo me gradué, yo no soy psicóloga, y me licencié como coach. Entonces, ¿quiere decir que yo mañana podría ser una coach transpersonal? ¿Cuánta seriedad, cuánta profundidad tiene la transpersonalidad dentro de la psicología? Somos todo oídos y con el corazón abierto, Virginia, te escuchamos. Muchas gracias. El Centro Transpersonal existe desde el año 94 y yo me gradué en el 84. Y escuché sobre la psicología transpersonal antes de graduarme y yo ya estaba haciendo un camino interno, con pico y pala, como dijiste vos. Desde muy jovencita me alucinó esa palabra que mencionaste, trabajo, escrita con mayúscula, o sea, trabajar sobre mí, mis emociones, mis vínculos, tratar de ser más lúcida, los valores, la ética, y si había una consonancia entre psicología y espiritualidad. Cursé 5 años la universidad
y lo único que se dijo de espiritualidad era que era una sublimación del instinto. Yo suelo dar clases en las universidades, en distintas universidades, y les pregunto a quienes están por graduar, ya ni pregunto por la palabra espiritualidad, pregunto si han escuchado la palabra felicidad, por ejemplo. Levanten la mano, ternura, amistad, cómo funciona una pareja que realmente se ame, hay amor más allá de eros, tánatos y demás. Y claro, cuando les empiezo a explicar que existe la psicología transpersonal y que se centra en la salud, no en la patología, sin descartarla, porque la patología existe, y justamente para poder detectarla es necesario ser psicólogo o tener un título avalado por el ministerio del país donde uno está ejerciendo. O sea que tiene que ser o una tecnicatura, como es en nuestro país, en Argentina, el counseling, o la licenciatura en psicología. Todo lo demás no existe, o sea que existe en términos de que se vende el título de psicología transpersonal, psicólogo transpersonal, terapeuta transpersonal, coach transpersonal, pero no tiene la validez que tendría, y es tan linda tu pregunta. Yo adoro los animales, vivo entre ellos, y yo siempre digo, ¿qué tal si yo pusiera, yo sé darles inyecciones, sé curarlos, hasta he participado en suturas, sacarle los puntos, pero que yo pusiese un cartel que dijera veterinaria holística, la verdad es que no estoy acreditada para hacer eso. Yo a mi animal lo llevo a lo del veterinario, avalado por el ministerio. Está muy bien. Entonces, ¿qué es lo transpersonal? Suelo representarlo y les pido que me acompañen con la imaginación a todos. A principios del siglo pasado empieza la psicología, aparentemente con Freud, después el querido Jung, y la psicología transpersonal alrededor de los 60 mira hacia atrás y encuentra 3.000 a 5.000 años de psicología. ¿Dónde estaba? En Oriente. Claro. Es decir, que cuando miramos laicamente el budismo zen, el budismo tibetano, la Vedanta, el yoga, el taoísmo, el sufismo, detrás hay una psicología que omite todas las diferencias periféricas de esas tradiciones y hay un corazón, un núcleo que tienen en común. Y hay prácticas para trabajar sobre sí. O sea que esto llega, a mí me honra que llegue tanto a Carlos, el señor que arregla mi automóvil, como a la docente que enseña a niños, como al psicólogo que lo toma como postítulo, como posgrado. Pero la idea es que todos tengamos herramientas para generar una vida lúcida, que ya en Oriente lo han venido trabajando. Fíjate, vos mencionaría esto para que todos los que nos escuchan puedan tener una idea. Cuando trabajamos sobre las emociones, bueno, es el área más difícil, vínculos y emociones. Y detectamos más o menos la tristeza, el miedo, el enojo. En el sistema de la psicología del budismo tibetano hay 84.000 aflicciones sobre las cuales trabajar. Wow. O sea, discernimiento finísimo, y hay prácticas para hacer en medio de la vida cotidiana o en la soledad y el silencio, como las prácticas meditativas o de visualización, que son para que eso deje de ser una aflicción, deje de perturbar nuestra vida y la de todos los demás. Entonces, y te escucho, sí, Virginia, y perdón que agregue este comentario. No, por favor, te pediría que vayas agregando y parándome, porque, bueno... Yo sé que vos tenés para hablar 6 horas sin parar y yo aquí estoy como que lo quiero todo, pero quiero compartirte mi sentir mientras te escucho. Por favor. Y es como si algo estuviera rompiéndose dentro de mí en cuanto a un preconcepto, porque en mi época el psicólogo era una herramienta a la que un ser humano acudía porque tenía un malestar emocional o psicológico. Entonces, por eso te decía que yo quise ser coach, no para pretender ser un pseudopsicólogo o un psicoanalista, sino porque no solo me interesaba el resolver alguna fricción a nivel psicoemocional que yo tuviera, sino también herramientas para poderle sacar todo el jugo a mi vida, o sea, aprovecharla al máximo. Y para aprovecharla al máximo entiendo que tenemos que vaciarnos de muchas cosas, pero también empezar a hacer contacto y poner el foco
en todo lo bueno, en todo lo magnífico de que tiene el ser humano, que muchas veces, y de vuelta hago la referencia a mi época de más joven, el psicólogo era para los locos o era para tratar algún trauma a nivel psicológico. Y te escucho hablar y digo, qué hermosura poder hoy mirar a un psicólogo transpersonal en este caso, que te pueda tomar de la mano y no solo mostrarte ese rincón oscuro, con telarañas, el sótano de tu ser, sino que te diga, mira, ahora eso lo viste, abrazalo, aceptalo, acogelo, ahora te voy a llevar a la terraza, donde vas a poder ver el sol, respirar, abrir el corazón, conectar con la gratitud. Y eso es lo que siento cuando te escucho hablar, pero vos sos psicóloga. A ver, tenés un título de psicóloga, no sos una gurú espiritual, una improvisada, alguien que vive de la vida, amo la vida, tú puedes. Entonces me estás rompiendo un paradigma que me parece hermoso y te lo agradezco. Qué lindo, lindo tu modo de expresarlo y de ponerlo en un contexto. O sea, fíjate vos, cuando las charlas las doy en cuarto o quinto año de la universidad, en Argentina son 5 o 6 años la carrera de psicología, cuando a los chicos yo les cuento que hay una psicología de la salud, que hay una psicología del bienestar y que no es New Age, que hay que trabajar duro, como vos describías, y que hay que aprender a ser felices, a desarrollar una vida plena, Sí. Cosa que recién en los años 60 se empezó a investigar. Hubo un tipo divino que se llamó Abraham Maslow, y Maslow plantea la psicología de la pareja que sí funciona, la persona que sí es feliz, la que sí desarrolla vínculos de amistad profundos. Y ahí empieza una psicología humanista. Claro. Que se centra, una de las tareas que le doy a mis alumnos de posgrado es generemos juntos cada año una lista de preguntas que generalmente un psicólogo no realiza y un psiquiatra menos. Porque hay veces en que tenemos durante mucho tiempo a un paciente y no sabemos que ese paciente los fines de semana va a darle clases particulares a los chicos en los barrios pobres, que toca el clarinete, que le encanta ir solo a escalar montaña y cuando está allí le pasa algo que no sabe qué es, pero se siente uno con la vida. Y mejor no se lo dice al psicólogo porque por ahí lo medica el psiquiatra. Claro. Así que mejor de eso no hablemos. ¿Qué lista hay que hacer de talentos, de dones? ¿Cuál es la belleza de esa persona? Sin descartar que tenemos que saber de patología, Claro. porque justamente ahí está el peligro de no estar formado en psicopatología, que podemos tener enfrente a alguien con un potencial brote psicótico, alguien que esté consumiendo sustancias, o tener que hacer una derivación a un endocrinólogo, Claro. porque estamos entrenados para decir, esta persona que me dice que está triste, que no quiere levantarse de la cama, que ha aumentado de peso, no tendrá un hipotiroidismo. Claro. Yo necesito que veas una endocrinóloga. Claro. Entonces, trabajamos en equipo, en interconsulta, la patología existe, pero si solo existe la patología, la vieja psicología se centró no solo en la patología, sino en una manera de ver la realidad. Y hoy, 2019, describir que la mayoría de las patologías, sobre todo en las mujeres, deriva en que, y esto no lo inventé yo, lo inventó el psicoanálisis, tenemos un complejo de castración y envidia del pene por no tenerlo. La mujer es básicamente un varón castrado, se mira, no tiene pene, Dios mío, soy la ruina misma. Está bien que alguien lo haya pensado hace 100 años, pero ahora es otro el lenguaje. Claro. Si tomamos, entonces cada vez más las universidades y hasta los colegios de psicólogos piden información y prácticas de esta psicología que cuando yo me gradué y empecé a trabajar desde esta mirada, era como para tirar un cascote y decir, esta mujer no ejerce lo que le enseñó la universidad. Y bueno, me formé para justamente eso, complementar lo que las universidades no enseñaban. Y hoy en día, bueno, tengo el honor de poder enseñar en la universidad. Pero hoy en día es muy común, por lo menos en Argentina y en muchos otros países, que el médico derive a un psicólogo que le enseñe meditación, que le enseñe autoobservación, que le dé tarea entre sesión y sesión, para construir una vida feliz. Antes de pedirte que me ayudes con tu palabra, este Abraham Maslow, que se sumó a ese movimiento de los años 60, lo que decía es, acá hay un error, hemos
generado un edificio de la psicología desde la patología. Entonces empezó a estudiar a las personas sanas y sus características y escribe un libro cuyo título va a echar luz justamente al tema de la sombra. El hombre autorrealizado. Autorrealizado, todos creo que más o menos decimos, me quiero realizar, me siento una persona bastante autorrealizada. De donde él parte es, somos imaginarios para nosotros mismos, en tanto no trabajemos sobre nosotros. Nos volvemos reales, autorrealizados, yo me vuelvo real a mí misma, cuando empiezo a mirar con claridad cuáles son mis talentos, cuáles tengo que dejar emerger y ayudar a que emerjan, dónde está mi sombra, dónde está la sombra de mi familia, y a partir de ahí empiezo a ser una persona cada vez más real, más nítida para mí misma, a dejar de autoengañarme y a dejar de permitir que el mundo me engañe, me maree. Y eso me parece maravilloso porque es enseñar prácticas de felicidad real. Y hoy en día esto se estudia de aquella vieja psicología. Y me encanta porque fíjate que estás haciendo alusión a lo que este señor hablaba de la psicología como una estructura edilicia. Y sin saberlo, yo te doy el ejemplo de el sótano y de la terraza. Totalmente. Y lo que hoy siento desde mi experiencia personal es que mi vida es ese edificio compuesto por un subsuelo, un primer piso y la terraza. Pero muchos años no quise ver el subsuelo, no quise bajar y ver qué hay ahí escondido, qué fue lo que consciente o inconscientemente fui colectando ahí, cosas viejas, arrinconadas para pretender que no existían. Y creo que la mejor evolución que un ser humano puede tener es el no querer entrar al edificio e ignorar todo el resto y subir a la terraza, sino ir piso por piso, habitándolo, haciéndolo uno, haciéndolo propio, sabiendo esto está ahí, no me gusta, me duele, pero sé que está ahí, en algún momento voy a trabajarlo e ir acogiendo todo lo que hay adentro del edificio. Pero ahora quiero usar esto como plataforma para preguntarte lo siguiente. Durante muchos años pensé que lo que había en ese subsuelo oscuro, húmedo, con feo olor, eran todas esas cosas de mi personalidad, de mi identidad, y perdón si no uso los términos académicos correctos, que eran malas, cosas que eran negativas con respecto a mi personalidad. Y hoy me doy cuenta que no necesariamente el subsuelo o la sombra son cosas malas. ¿Estoy en lo correcto? ¿Qué es la sombra desde la psicología transpersonal? Totalmente. En verdad, el término sombra se le pide prestado a un ancestro de la psicología transpersonal que fue Carl Jung, solo que Jung muere en el año 61, o sea, todavía no había nacido la psicología transpersonal, sería muy poquito después, y él sin saberlo fue de algún modo el abuelo, el papá, porque él estudió Oriente. Yo tengo libros de Jung donde da charlas sobre budismo, sobre yoga, y la verdad son charlas transcriptas, y él se ahondó en la meditación, por ejemplo, y es exactamente tal como lo describí. Yo doy una metáfora muy similar, en tanto que somos como una planta baja, que sería lo personal, y hay un primer piso que la persona no sabe que existe, y hay una escalera. Y en la planta baja tiene que estar ordenado, o sea, que es pagar impuestos, si hay chicos hay que criarlos, hay que tener en orden la planta baja, cuidar el cuerpo, pero si la persona solo se queda en la planta baja, es muy triste la vida y es muy pobre. Entonces el terapeuta, cuando tiene una formación transpersonal, ya ha contemplado esa realidad dentro de sí mismo y sabe que hay una escalera, y su paciente también la tiene. Entonces, lo que hace falta es descubrir dónde está, y uno golpea las paredes hasta que escucha que hay algo hueco. Está aquí, pico y pala. Limpiemos, despejemos la escalera y vamos a subir a un primer piso donde tenemos una vista panorámica y a la noche se ve el cielo estrellado. Entonces, desde allí tiene más sentido la planta baja. Lo transpersonal es transversal, o sea, la psicología transpersonal mira la planta baja,
porque es la vida personal y tiene que estar en orden y congruente con la planta alta que sería la esencia, el espíritu. Correcto. Y en ese esquema, justamente, si querés llevarlo al sótano, la raíz de la planta alta, debajo de todo el lío que se nos armó por armar la sombra, para que constituyendo nuestra sombra, está nuestra identidad real. O sea que estás hablando con palabras correctas, la porción del todo en mí, el sí mismo de Jung, Qué la lindo. esencia. Para poder llegar a ella, yo suelo usar una diapositiva en las clases que es lo que yo tenía cuando me crié en una granja, un aljibe. Entonces, en ese aljibe, la diapositiva presenta el aljibe de donde se saca el agua, el balde, y claro, ahí abajo está oscuro, hay tierra, hasta a veces en mi pueblo cuando se hacen los pozos hay material de paleontológico, cosas de ancestros, pero hay que ser un terapeuta de soga larga para llegar a la napa más profunda, porque ahí hay agua límpida y lo que se ve en la diapositiva es que hay un lago allí dentro, con peces, con plantas, con una luz que llega a través de un hoyo del suelo. Allí tenemos que entrar. Si solo encontramos como terapeutas barro, es que no hemos cavado lo suficientemente hondo. Y allí sí está la sombra, pero debajo de todo eso que hay que hacer arqueología interior, está lo más límpido de nosotros. La sombra es parte de lo que hay para investigar y que saber que no es lo malo. Así que si querés vamos a la definición de la sombra, es algo que quieras agregar, No, alguna yo cosa más. estoy fascinada, Virginia, porque te escucho como cuando le hice la entrevista a la doctora Montanari que hicimos biodecodificación dental y es un rompe paradigma, o sea, Claro, escucharte hablar como psicóloga, profesional, acreditada, con la autoridad que eso te da y poder tener esta visión tan integral del ser humano, porque cuántas veces hemos escuchado a esta gente que ha hecho terapia toda su vida y siguen hablando del conflicto con mamá y con papá que trasladan a sus hijos o a su esposo y están en ese aljibe, pero donde están las napas más densas totalmente, y creo que es totalmente. por lo que vos estás diciendo, porque el profesional tal vez en su propia vida no tenga una soga lo suficientemente larga para haber llegado en su existencia a ese agua cristalina. Entonces, lo único que puedo decirte por ahora, no sé cuánto tiempo llevamos, pero yo estoy como fascinada y Qué agradecidísima de lindo, que la gente pueda me escuchar alegra, esto. me Así que, alegra y experimento la misma pasión. Sin sí, esa pasión no hay la posibilidad de entrar a la realidad del exacto. otro. Lo cual, para mí siempre es muy importante. Fui terapeuta durante 30 años. Ahora hago docencia, conferencias, hago comunicar como ahora que me has invitado tan generosamente. Pero durante 30 años para mí, que es lo que yo comparto cuando doy formación clínica, el terapeuta debe darle una devolución al paciente sobre por dónde está yendo su trabajo. Ujú. Yo a veces alguien pide orientación por un curso o por terapia si yo conozco a alguien que le pueda derivar y habla de sí mismo en términos tan negativos, porque es lo que hemos aprendido en la educación, en la crianza, y encima el psicólogo nos lo refrenda. Dice, sí, realmente Así hay un mismo. complejo de tal cosa, por ahí sí está, pero entonces la persona dice, la verdad, mi vida es un desastre, soy una persona insegura, me pasa esto, lo otro. Finalmente me mudé al sur y estoy viviendo de un modo que no es como el que planeé. Yo digo, mira, yo creo que puedo darte una orientación sobre qué libro leer o demás, pero me permito corregirte. La verdad es que yo escucho una persona que en 2 minutos me sintetizó su situación de vida, que tiene la inteligencia emocional de ver qué no funciona, que tuvo la valentía de mudarse a un lugar bastante inhóspito en nuestro país o en el exterior. O sea, me parece que hay una mirada sobre vos, sobre tu propia persona, que hay que corregir para que vos puedas ver en el espejo toda la belleza que tenés. Entonces, el terapeuta necesita estar entrenado para ver la belleza del paciente y poder admirarlo inclusive, porque le va a ayudar mucho mejor a encontrar dónde están sus maravillas para acompañarlo a que las descubra y a limpiar en todo caso la escalera. ¿eh? Y allí va a estar el tema de la sombra. ¿Qué es la sombra? Básicamente empezaría por decir que
nuestro universo de nosotros, los humanitos, que somos, fíjate que es un diminutivo correcto, según la Real Academia, pero no se usa en nuestro idioma. No. Decimos el nenito, ya está hecha una mujercita tu hija. Entonces humanito es correcto y somos humanitos, es muy difícil ser un ser humano encima coherente, trabajado, no equivocarse. Somos humanitos y vamos tratando de ser humanos a medida que crecemos. Y en ese trabajo, por ser humanitos, que es el mamífero más complicado, el animal humano, somos eso, somos un animal con todos los instintos del animal que carga con el don y la dificultad de poder tener conciencia de sí. Entonces, como todo animal, para poder sobrevivir tiene un fuerte instinto. Entonces vos ves un bebé y lo que va a tratar es un aspirador de todo lo que le rodea, va a tratar de ver cómo sobrevivir. ¿Qué hace un bebé? Trata de ver cómo sobrevivir a los adultos que le rodean. Y para sobrevivir necesita la aprobación del adulto, que le dé de comer, que lo abrigue, que le saque los dolores que no entiende por qué siente. O sea, hay una porción del todo envasada en un cuerpo que tiene múltiples necesidades. Perdón, conozco muchos adultos cuya descripción aplicaría 100%. Totalmente, y sí, hay veces en que quedamos ahí fijados, es porque para poder sobrevivir lo que el bebé hace es calcular, ¿qué tengo que ser amable? Seré amable. Eso. No tengo que traer problemas, no los traeré. Tengo que ser el malo, tengo que ser un bebé malo, con berrinche y protestar, y alrededor dicen, mira qué carácter que tiene, como el abuelo Francisco. Sí, y el bebé pega el puñetazo en la mesa. Con orgullo. Y dice, no quiero este puré. Para poder ser cualquiera de esas identidades, mandamos su opuesto a la sombra. Esto funciona. Si yo pongo el puñetazo como hace el abuelo Francisco, veo que le funciona a papá, le funciona al abuelo, y yo como nene voy a pegar el puñetazo y no quiero ese puré, quiero eso otro. Y la mamá dice, bueno, está bien, está bien. Y la otra persona, yo era la nena que no traía problemas, por ejemplo, Claro. yo, personalmente. Hola, por algo estamos juntas. Hola, me identifico. Entonces, bueno, para ser la nena que no trae problemas, uno tiene que mandar a la sombra su opuesto. Entonces, tengo que ser autosuficiente. Yo me recuerdo, nenita, teniendo que dirimir cuál media, cuál soquete, cuál, sí, media, bueno, después me traducirás para que sea... Calcetín. Calcetín, ahí está, gracias. ¿Cuál era el del pie izquierdo y cuál el del derecho? Pero no lo iba a preguntar para no molestar. No tenía el concepto de que podía ir cualquier calcetín en cualquier pie. Pensaba que era como el calzado. Y era angustioso para mí ponérmelos, porque yo no quería ponérmelos mal. Y tampoco podía preguntar para no traer problemas. Así uno traza una parabólica y se va traduciendo eso en toda una vida de pareja, profesional, hasta que uno se da cuenta de que lo que mandó a la sombra, ese nene que pega el puñetazo, para ser simple, manda a la sombra su capacidad de ser tierno y vulnerable. La niña sobreadaptada manda a la sombra su necesidad de pedir lo que necesita, su capacidad de decir, no quiero más, basta. Entonces, eso que mandamos a la sombra está allí para sostener lo que Jung llamaba persona, que es la imagen social que damos a la vida, al público, a nuestro público de nuestra vida, nuestros padres primero y todos los demás después. Somos excluyentes, es decir, no aprendimos a ser, en vez de el tierno, hay que cambiar una letra nada más el trabajo con la sombra. Puedo ser la persona agradable que dice que sí, que invita, que procura no generar conflicto, y yo digo la araña pollito, que espero que nadie encuentre en mí, pero que si hace falta yo la tengo allí. O sea, la que dice, no, esto no lo quiero en mi vida. O tomo el teléfono y llamo a mi primo y le digo, no te quiero ver en la casa de mamá. Te pido que me lo repitas porque quiero estar segura de que lo entendiste. ¿Lo entendiste o no lo entendiste? Hace falta claridad. Cuando vos dejes de hacer lo que estás haciendo, lo revemos, pero yo no te quiero ver allí, no te imaginas con qué problema te estás metiendo. Y yo puedo decir esto hoy. Eso estaba en la sombra.
Es decir, en la sombra está aquello que hemos evitado ser para sostener solo un modo de ser. Entonces, soy esto, la chica sobreadaptada, o lo otro. La letra que hay que cambiar es poner una I. Soy esto y lo otro. Y lo otro es necesario que esté. Yo elijo como estilo de vida la gentileza, la pacificidad, la bonomía, porque me hace feliz eso. Y saber que tengo la posibilidad de poner los puntos sobre las IES con mucha claridad, de defender y defenderme, da mucha tranquilidad porque eso ya no está excluido. Lo que está excluido nos enferma, genera síntomas, hasta que lo integremos. Los síntomas pueden ser una pareja disfuncional, atraer a las personas, o sea, poner en nuestra vida a personas indeseables, que van a hacer que esa sombra se reprima más y más hasta que uno dice basta. Entonces aparece el tierno y vulnerable que habíamos escondido. Allí puede ser, no sé, la sensualidad, la sombra, la inteligencia puede ser la sombra, los mejores atributos pueden ser la sombra. Sí, Sombra es todo aquello que yo no me permito vivir. sí, Mi trabajo, ¿cuál es? Aprender a contar con. es Aprender a alucinante. contar con eso. Y se vuelve entonces la identidad que era así chiquitita, mucho más amplia, mucho más amplia. Entonces es y ahí esa sombra queda al servicio de que yo despliegue un destino, no solo bueno para mí, sino altruistamente bueno para mi entorno. Es decir, que sería algo así como que o uso la sombra a Sí, conciencia, la sí, gestiono conscientemente, o la sombra me usa y me encuentro de repente con un amigo que es súper egoísta, con un esposo o una esposa que son violentos, sí, y yo me rasco la cabeza y me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¡Qué mala suerte! ¿Qué hice mal, Dios, en mi vida eso. para merecer esto? Entonces esto me lleva al otro punto. ¿Proyectamos la sombra en un otro? Y si yo sé que la respuesta es sí, es una trampita lo que estoy haciendo porque ya sé que la respuesta es sí. ¿Cómo la proyectamos y cómo me doy cuenta si estoy proyectando la sombra? Porque mucha gente pregunta, no, yo tengo una persona envidiosa frente a mí, pero yo no tengo envidia. No, la envidia en mí no existe. Ay, pero qué mala suerte, salí, el vecino me insultó y me gritó, pero yo soy súper pacífica. Entonces, bueno, esa es una invitación a que nos miremos. ¿Cómo es esa dinámica de ver mi sombra proyectada en un otro? ¿O es un error del universo, de Dios? ¿Cómo funciona eso? Es súper importante la pregunta, es tan importante la pregunta que hace Cecilia que sería como el nodo de Oriente. O sea, Oriente lo que nos dice es que en la persona que no trabaja sobre sí, no hay otra cosa prácticamente más que proyección. Wow. Eso sería Maya. O sea, yo veo, pero veo según todo lo que aprendí, según lo que niego de mí, según mis expectativas. Entonces, a partir de ahí me enamoro y proyecto un montón de cosas en el otro que solo van a quedar visibles cuando me separe, por ejemplo, o cuando crezca. Entonces, la proyección es el modo natural de estar en el mundo. Por eso las antiguas tradiciones dicen que estamos dormidos y es un sueño literalmente para nosotros los psicólogos que es una proyección en el teatro de la mente. Entonces, dentro de mí, aparentemente afuera estoy desconectada, proyecto cosas y armo un escenario. Pero fuera de mí, como vos dijiste, voy a hacer un casting y voy a elegir, ay, Eso. este está fenómeno para pareja. O sea, no aplica a maltratador, sí es divino. Los demás no Claro. se dan cuenta, no lo conocen los demás. Todas mis amigas me dicen que no es tan divino como lo veo. Ajá. Mira, en esto del proyectar, voy a dar un ejemplo muy poco glamoroso, pero siempre ha sido tan eficaz para poder explicarme. Cuando yo era muy jovencita, eh, estaba en pareja con un hombre muy horrible, pero para mí era un dios, ¿no? Eh, Tenía una terapeuta lacaniana en aquel momento que no me saludaba y que bajábamos en el ascensor sin mirarnos. En la psicología transpersonal, el vínculo con el terapeuta es un vínculo humano. Claro, Nos damos un abrazo, si aprobaste claro, la materia, claro. si la estás pasando horrible, te dejo un mensajito para ver cómo estás. O sea,
si me emociona lo que decís, lloro, o te puedo contar, mira, a mí me pasó lo mismo. Es un vínculo humano. En este caso era un vínculo donde cerrada la sesión, ninguna palabra, nos dábamos la mano así cortito, no sea cosa que nada, ningún contacto. Y la única utilidad que tuvo esa terapia fue que un día yo le digo, es lo único que recuerdo, le digo, ¿sabés qué? Cada vez que menstruo, con toda la revolución hormonal, la verdad que experimento emociones que yo no debo sentir, porque no me gustan esas emociones, no debo sentirlas. Y le encuentro a él todos los defectos. Qué cosa espantosa lo que me pasa. Y ella me dio la única devolución útil. Así seria, me miró, hizo un silencio y dijo, qué lástima que menstrues solo una vez al mes. Oh, wow. Es maravilloso. Es maravilloso. Espectacular. O sea, en ese momento se suspendían las proyecciones, Claro. yo recogía las proyecciones y veía lo que era. De hecho, para que no creas ni crean que soy exagerada, este sujeto terminó queriendo ahorcarme. Yo terminé desnuda en el palier de mi edificio. O sea, es la primera vez que lo cuento públicamente. Yo era muy joven, pero públicamente en clases lo suelo contar. O sea, así de horrible era. Así de horrible. Pero yo no lo veía, todos los demás lo veían. ¿Por qué uno no lo ve? Y sobre todo cuando se enamora. Lo que Jung decía era que en ese momento uno proyecta la sombra dorada, por ejemplo. O sea, los mejores atributos de uno los pone en el otro y lo inviste como hacemos con el pinito de Navidad. El pino, por lo menos un pino es bello, sin ningún adorno. Pero cuando proyectamos la sombra podemos proyectar tanto lo bello nuestro y aderezar lo que realmente no tiene las cualidades que le adjudicamos, como proyectar las cosas que yo no quiero ver de mí. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque la deformación de la realidad hace que o exaltemos al otro, que es el gurú iluminado, y ahí ya tenemos una secta. Tenemos ahí un buen psicópata que quiere que yo lo vea maravilloso, varios que proyectan la iluminación y se postran ante él, que hay maestros reales, los hay, pero yo conozco en mucho camino 2, así. Y demasiada gente que es idolatrada y que realmente exuda mal olor. Pero bueno, solamente lo ve quien no está proyectando. Cuando uno desproyecta, ve. Cuando uno no proyecta, está hiperhipnotizado. Cuando uno no se da cuenta de que está proyectando, está hiperhipnotizado en esa situación. Entonces proyectamos rasgos no gratos y nos irrita al otro, no lo aguantamos al otro, sobre todo a alguien del propio género, es bastante más común. Inclusive la sombra aparece en sueños como alguien del propio género. O bien idealizamos al otro proyectando lo que se llama la sombra dorada. Claro. Y deformamos en los dos casos. Entonces la iluminación consistiría poquito a poco en retraer las proyecciones e ir viendo lo que es y viéndome a mí como soy. Y tengo que hacer una aclaración. No quiere decir que siempre que a mí algo me irrite afuera es sombra. Por ejemplo, en lo personal, creo que a todos los que siguen vos misma y los que siguen esta hermosa iniciativa, le irritaría profundamente y le indignaría a alguien que maltrate a un animal. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que yo tengo un maltratador de animales adentro? No, significa que tengo bien claro lo que es la ética y va a salir mi defensora hacia allí, o sea, lo que sea, lo que haga. Yo he llegado a mostrar la credencial de psicóloga para que descarguen un carro tirado por un caballo recargado y no importa, yo mostrar esa credencial y lo que fuere va a servir, aunque sea la licencia de conducir. Tenés que descargar todo este peso de este pobre animal, aunque sea para que te quedes con el caballo vivo. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que ahí está mi sombra? No, ahí hay un atributo que está llamando a un gesto altruista en mí, sin pretensión de que lo sea. Entonces, no siempre que nos recontramoviliza es nuestra sombra proyectada. Sí, pero es una invitación, ¿no es cierto? Esa extra cuota de movilización, por lo menos desde mi experiencia personal, te complemento para lo que estás describiendo, ¿no? Yo me doy cuenta que muchas veces voy por la vida y voy observando
y es como si la realidad me fuera informando, ¿no? Bueno, acá está esta Sí, persona, veo esto, qué linda, qué buena, qué fea, qué mala, qué tonto lo que dice, uy, qué interesante, y me observo y fluyo. Ahora, hay momentos en donde es como que una lucecita roja se pareciera prenderse y ya algo me empieza a afectar. Pero no a afectar así como, no, no estoy de acuerdo, qué triste eso. Me afecta desde adentro. Es como las caricaturas, ¿no? Que ponen sí, el foco en una nariz grande y vos decís, uy, esa nariz tan grande, sí. tenía esas orejas tan grandes y no me había dado cuenta. Yo me reconozco proyectando sombra cuando siento una emoción que se me está descontrolando un poquito. Y es tan interesante lo que decís, Virginia, porque de vuelta, mi vieja percepción era que, a ver, si estás envidiando, siendo celosa, eso es la sombra. No, Sí. no No necesariamente. Puedo necesariamente. también estar idolatrando ciegamente a una persona que para mí es la número uno en conocimiento, sabiduría, bla, 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 y que la puse en el lugar sentado a la derecha de Dios Padre, y eso también es mi sombra. Y es Totalmente. fabuloso verlo, porque si no, volvemos a estar ciegos nuevamente creyendo que estamos iluminados y tenemos una velita ahí que nos está haciendo la ilusión de que estamos iluminados, pero no es así. Entonces te agradezco Totalmente. la claridad, es fabuloso, fabuloso. Gracias. En verdad, fíjate vos, hay la constitución de la sombra se da en un contexto de época y de cultura. O sea, una mujer, decir mujer hoy, 2019, no es lo mismo que decir mujer cuando mi mamá tenía 57 años, que hoy tiene 88. O sea, 30 años atrás, 10 años atrás. Va cambiando el concepto. Cuando mi mamá era jovencita, una mujer inteligente, pero ir a la universidad, ¿estás segura vos? O sea, una mujer tenía que ser recatada de su casa, no usar pantalones, no conducir un automóvil, por favor. O sea, para ser mujer tenías que ser tarada, Claro, básicamente. O sea, básicamente. claro, yo la verdad es que no sé. Cuando mi abuela era obrera en Argentina, para poder trabajar tenía que llevar una nota de su marido que la autorizara a Oh, trabajar. wow, Entonces, para ser mujer, ¿qué había que hacer? O sea, es en un contexto de época. claro. Entonces, yo con mi madre, que toma todos los seminarios online que yo estoy, ahí está mi mamá que Qué tiene 88 divina. y aprendió a usar la compu, Una diosa. y sigue trabajando con pico y pala sobre sí misma. Y hemos trabajado juntas esta cosa de, sos inteligente como tu padre y tu hermano también. Oh, Y yo le dije, mira mamá, si vos querés decir esto a tus amigas cuando yo no estoy, sí, pero vos sabés que a mí yo no te aguanto cuando vos decís mm, eso, porque lo que estás diciendo, menos mal que no saliste estúpida como yo, que tengo claro. un intelecto. O sea, no, mi amor. No. Y por favor, trabajalo ahora, porque cuando reencarnes si no vas a seguir con esto. O sea, en esa época, en la sombra, la mujer, así estaba su inteligencia, Claro. su capacidad de resolver, su capacidad de decir no, su capacidad de ser persona, de ser Virginia, persona. ¿y cómo desproyectamos? Ahora nos damos cuenta, bueno, a ver cómo son los indicios de que estoy proyectando. Ok, lo sé, soy consciente, me veo. ¿Cómo vuelvo de la caricatura con una nariz grande y desproporcionada a abrazar una identidad más armoniosa que todo lo acepte? ¿Cómo desproyecto? ¿Qué cualidades, habilidades hay que desarrollar para desproyectar? La primera habilidad que tienen en común todas estas tradiciones donde hoy se está mirando, y me gustaría agregar, por ahí es oportuno decir que cuando se habla de la psicología, pero no es científica la psicología, bueno, curiosamente, esta psicología es una de las que más pruebas científicas tiene, Mm, porque donde más está progresando la psicología en relación a las neurociencias es en el estudio de las personas que hacen meditación, prácticas de autoobservación, qué pasa con el cerebro de una persona altruista en mm. relación a alguien que no lo es. O sea, hay monjes que se prestan para que sus cerebros sean estudiados y hay laboratorios en distintas universidades del mundo y se hacen congresos desde hace 33 años. Wow. Este año es el 33º congreso del Mind and Life Institute, por ejemplo. Entonces, ¿para qué es eso? Para descubrir una ciencia del bienestar. Si uno busca Richard Davidson se escribe Mathieu Ricard, que se escribe como Ricardo en español,
Uno va a ver ahí científicos. Mathieu, por ejemplo, es monje, meditó 5 años en los Himalayas, pero es biólogo molecular. ¡Ay, qué Entonces su divino! cerebro ha sido estudiado y bueno, se estudian hoy en día cómo la meditación puede cambiar el trauma de los que vienen de la guerra, a partir de la guerra del Golfo en adelante, cómo cambiar el cerebro de los niños que tienen problemas, déficit de atención. Claro. Y ahí es a donde estoy yendo. El primer atributo para ejercer lo que vos llamás en el yoga es la joya del discernimiento, viveka, la joya del discernimiento. Acá estoy proyectando y acá estoy percibiendo. ¿Mm? Acá esta emoción es esto y esto otro que siento es esto. Siento varias cosas a la vez. Siento envidia, pero también admiración y alegría por tu logro. Siento todo esto. Para poder discernir, hace falta afilar el cuchillo de la atención. La atención en la mayoría de las personas se dice en psicología transpersonal, es como un músculo flácido que necesita entrenarse. Entonces, la práctica, por ejemplo, un terapeuta que trabajé, por lo menos como yo lo he hecho, porque hay distintas líneas de lo transpersonal, y mi manera siempre ha sido, por ejemplo, trabajar sobre sí sin ninguna sustancia. Hay personas que creen que lo transpersonal es consumir ayahuasca o LSD o el colega que quiera, claro. allá es, pero la verdad, mi cerebro es mío. Acá no me Ah. metan nada. Mi cerebro es mío y desde los 14 años, si hay una moneda en mi bolsillo, es trabajando. Yo trabajo de los 14 años porque provengo de una familia que lo necesitaba. Entonces, si tengo una experiencia, la gano igual que el dinero, trabajando. Y en ese trabajo se fortalece la atención. Entonces, fíjate vos, ¿no? El paciente no entrenado viene con anécdotas. Otra vez vino mi prima Silvia, cada vez que viene, la verdad que yo la paso re mal, o sea, ella mira siempre por encima del hombro. Entra ella y parece que todos tuviéramos que servirla a ella. Yo prefiero quedarme en un rincón de la mesa, ni hablo, la verdad, me irrita, me pone los pelos de punta cuando ella se pone a hablar. Entonces el terapeuta le da ejercicios de atención. Yo necesito que vos te autoobserves. Cuando te surge esa emoción hacia ella, que veas qué te produce, qué emociones, cómo se pone tu cuerpo, si te tensás, dónde te tensás, qué pasa con tu voz. ¿La mirás a los ojos? ¿No la mirás a los ojos? ¿Cómo te vinculás con el resto de los que están allí? Tarea para el hogar. Y necesito que tengas una libretita donde anotes en el momento o al ratito. Te vas al baño y anotás, porque te vas a olvidar, porque no vas a querer ver lo que vas a ver. Claro. Entonces, en vez de traer la anécdota, el paciente empieza a traer esto que vos decís, lo que percibo, aquello de lo que me doy cuenta. ¿De dónde viene la expresión darse cuenta? De las cuentas del rosario. Ajá, me di cuenta de esto, me di cuenta, ya lo vi, lo puedo pasar. Entonces, el relato que viene es, ¿sabes que me di cuenta de que a mí, ella, que terminó la universidad y yo no pude, y en eso estoy, por ejemplo, podría ser el relato, claro, yo veo en ella mi sombra, la parte mía, en realidad ella no mira por encima, y en realidad ella no me pone parte, yo me retraigo. Soy yo la que se va al rincón de la mesa porque siento vergüenza de que ella terminó la universidad y yo no. Y siento envidia. La verdad es que sí. Entonces dice, paso siguiente. Ok, ¿por qué no ensayás inaugurar actitudes? ¿Por qué no haces algo que nunca haces? ¿Por qué no te sentás la próxima al lado de ella? Y ves qué pasa. Y le contás lo que te pasa o le haces preguntas. Claro, empiezan a suceder otras variables. Y empieza a desarrollarse allí la capacidad de autoobservar. Entonces ahí ya tenemos fortalecer la atención, porque no hay autoobservación si uno no tiene la herramienta de la atención. Claro. Y eso se desarrolla en la quietud y el silencio, hasta se ve cerebralmente, se llaman neurociencias contemplativas las que investigan estas disciplinas. Entonces la capacidad de sostener la atención cuando medito, y luego algo más difícil, sostenerla con los ojos abiertos cuando la vida me provoca emociones. Entonces, allí empiezo a discernir y ahí empiezo a tomar nota. Ahí está mi rasgo envidioso, ahí está la que se siente inferior a todo el mundo, ahí está la que teme mostrar sus logros.
¿y por qué yo no doy las últimas materias para graduarme? Y a lo mejor hay una sombra familiar. Por ejemplo, ¿sabes? Esto se ve con mucha claridad en una familia donde vos ves la mitad son profesionales, pongamos en un matrimonio más de la época de mi papá. Esposo profesional, mujer ama de casa, expresión antigua, expresión muy antigua. Entonces, ama de casa, es dueña de la casa, de la limpieza y de todo eso, de nada más, cuidado. La plancha, la plancha. Exactamente, a planchar y todo eso, que sepa coser, que sepa bordar y abrir la puerta para ir a jugar, punto. Entonces, los más jóvenes googleen qué significa eso. Cuando hay, por ejemplo, un divorcio, los hijos que tienen lealtades invisibles para con la familia materna no van a estudiar. O sea, no van a estudiar, van a hacer lo básico, se van a conformar con poco, salvo que la mamá empiece a trabajar sobre sí y diga, ¿sabes qué? Voy a terminar la secundaria, porque yo siempre quise ser psicóloga. Entonces, primero voy a terminar de noche la secundaria y después, la verdad, me gustaría hacer la universidad. Y los chicos quedan un poco, claro, la inteligencia y ser una profesional, alguien que pisa fuerte, que es independiente, que tiene pensamiento propio, estaba en la sombra de esa mujer y de esa familia en toda la rama femenina. Entonces, bueno, no hace falta que seas leal a eso. Podés pertenecer a tu familia y decir, soy la primera profesional en la familia. Y a lo mejor eso inspira a tu mamá o a todos los demás. En mi caso, inspiró a que mi mamá, con solo 3er grado de primaria, cuando falleciera mi papá, se permitiera, la encontré a mi mamá mirando la Olivetti, la máquina de escribir de mi papá. Le digo, ¿qué estás haciendo, mamá? Ella vive en su casa. Quiero ver cómo es un teclado porque me quiero comprar una computadora. Y bueno, vendió los muebles. Ella adoró a mi papá toda la vida, se conocieron desde pequeños, pero para hacer un matrimonio que funcionara de aquella época, la máquina de escribir la tenía que manejar solo mi papá. Claro. Entonces, vendió los muebles del dormitorio y ahí armó allí lo que ella llama mi estudio. Y me encanta porque es todo un símbolo, claro, que hay allí una computadora, una mesa apropiada, un escritorio, cosas impensables para una mujer de la generación de mamá. Y eso habilitó cosas en toda la familia, porque cuando una persona se libera de la cadena de la sombra y dice yo puedo contar con esto, empieza a liberarse toda la familia. Es como que uno toma la vida, toma sus dones, trabaja sobre sus dificultades, y empieza a autoliberarse. Nadie va a venir a salvarme, no alcanza la ley de atracción, nada de eso. Por más que yo pegue en el techo, que yo voy a tener un trabajo, voy a ser profesional, si yo no trabajo sobre mí, no va a suceder nada. Y nadie va a venir a salvarme, ni yo voy a poder ir a salvar a nadie. Y digo esto porque te escuchaba y me venía a la mente una situación personal a través de la cual pude hacer contacto muy fuerte con la sombra en un lugar donde, a ver, es como que uno fuera a las Bahamas, se metiera al mar y desde el mar saliera un edificio de New York de 140 pisos, como decir, no, esto acá no está supuesto a existir. ¿Qué está haciendo? O sea, yo estoy en la playa, las Bahamas, edificio, no, así. Y fue durante mi servicio a niños que están bajo la tutela de un orfanato o bajo padres adoptivos temporarios. Y claro, cuando uno se predispone a ir a hacer el servicio, a ser el voluntario, es como que si tuviera que ponerle entre el servidor y el servido, ¿a quién le pongo el foquito de luz? ¿Quién es el que lleva el aporte? Es el servidor, ¿no? Es el que va a aportar a llenar un hueco que el que está recibiendo el servicio parecería no tener. Sí. Bueno, ahí me apareció en mi playa caribeña un edificio que era interminable. ¿Y por qué digo esto? Porque esto que decías de desarrollar el músculo de la observación, creo que yo llegué a poder ver semejante edificio frente a mí porque venía trabajando y es un proceso, esto no ocurre de un día al otro. Y el edificio simbolizaba el hecho de que todo lo que yo veía en esos niños, fragilidad, vulnerabilidad, tristeza, desamparo, abandono, violencia, sufrimiento,
habitaba en mí. Claro. Y cuando yo iba al rescate, por eso tomo el nadie te va a rescatar y vos tampoco vas a rescatar a nadie, y mucho menos desde no haber visto lo que hay en ese subsuelo que hablábamos antes. Entonces fue una invitación al encontrarme con esta niña de 7 años que solo hablaba inglés, que se me puso en mi falda y yo la acurruqué y empecé a mecerme y a cantarle una canción en español, como si fuera una beba pequeñita, y ella fue como si se hubiera derretido en mis brazos. Y ahí me di cuenta que la que necesitaba ese arrullo, la que necesitaba ese amor maternal, contacto físico, esa canción, era yo, no ella. Claro, ella se beneficiaba. Entonces dije, mi aporte a través del servicio no es venir a sostener la vela de pobrecitos estos niños que fueron abandonados, qué dureza, qué sufrimiento. Mi sombra no estaba ahí. Mi sombra estaba en el desamor que yo proyectaba sobre ellos como mamá. Y fue tan revelador poder encontrarme fusionada con esa niña en mis brazos, sabiendo que ahora sí, desde ver mi sombra, la podía abrazar, abrazándola a ella al mismo tiempo, y iluminarme y ofrecer esa luz ya más auténtica. Entonces, digo, qué increíble que una actitud como el servicio, que uno dice, el servicio es meritorio, o sea, el servicio nunca puede ser desde la sombra. Sí, y el que se permita verlo va a encontrar todo un mundo de posibilidades porque es hermoso. Totalmente. En realidad, hoy en día, en lo que hace a la psicología del bienestar en el mundo, que también tiene estudios de neurociencias detrás, indica que la gratitud y el altruismo son dos pilares de la felicidad personal. Uno creería que, como dice Brother David Steindl-Rast, es un monje austríaco pionero de lo transpersonal, que es para mí una de las personas más luminosas e iluminadas que he conocido. En español está el sitio de Vivir Agradecidos. Allí es una fundación que generamos desde Argentina para poder difundir las enseñanzas de este monje que es pionero de lo transpersonal. Hoy tiene 92 años él, wow, y sigue armando congresos de educación emocional y bregando por justamente esta psicología inserta en el mundo, porque el altruismo da felicidad, el altruismo da motivos de trabajo sobre sí. Perdón que te interrumpa un segundo. Sí, ¿Podrías definir? Porque el altruismo por ahí la gente se confunde un poquito con el término más vulgar. ¿Cómo definirías la palabra altruismo? Básicamente es servicio, pero es un servicio en donde uno se trabaja a sí mismo, porque donde no hay trabajo sobre sí, ahí aparece un aspecto de la sombra muy específico que sería para otro día que nos juntemos, que es el ego. Cuando el servicio y cualquier otra cosa que tenga que ver con la espiritualidad está patrocinado por el ego, se ensucia todo. Y eso lo vemos por todas partes. La persona que trabaja sobre sí, yo en lo personal necesito tener mi terapeuta, hago terapia por Skype, aquí desde donde estoy, y mi terapeuta es una terapeuta con una formación budista de muchos años. A mí me ayuda tanto a ver lo que uno mismo no puede ver. Y la sombra tarda uno bastante en verla, y los mecanismos egoicos también, porque son desde el nacimiento, son muy añejos. Y por eso desde afuera vemos con tanta claridad cuando en una institución, en organizaciones de ayuda, alguien desde el ego está ejerciendo servicio, pero no el altruismo. El altruismo tiene que ver cuando uno dice alter, el otro. Es el otro y yo somos uno. Entonces no está por debajo. El otro y yo somos uno. Entonces en el altruismo, el otro y yo somos uno, y cada uno de nosotros está llamado a ejercer el altruismo. Y en el altruismo yo tengo que ser consciente de que el otro me está dando. El otro me está dando. Y en eso hay una necesariedad de modestia. O sea que, mira,
el ego y sus vericuetos. El ego es necesario, trascender el ego implica darse cuenta de que uno lo tiene, es un mecanismo que en el cerebro está desde la zona que compartimos con el resto de los mamíferos, o sea, es un mecanismo muy primario. Si el ego lo usa la espiritualidad para ser más interesante, Claro. entonces tengo discípulos y además una característica es que en el mundo espiritual, aunque transpersonal, como soy tan exquisito ser, voy a cobrar carísimo el privilegio, así en dinero, el privilegio de que alguien me vea y le firme un libro. Es que es una cosa que a mí me pone un poco molesta y no es la sombra. O sea, toda esta cosa suntuaria de la espiritualidad, 5 estrellas, en hoteles 5 estrellas, con personas que creen ser 5 estrellas, y empezaron bien, algunos, como tengo 57 años y toda la vida de esto, empezaron modestos, pero después no sé qué pasó, y pasó el ego. Y con mi terapeuta, bueno, hay un código muy, muy explícito, donde veas que mi ego se encaramó en algo, por favor avísame, Claro. porque el ego puede ser un tumor, es como una hipertrofia. Sí. De hecho, es una metapatología que se llama inflación del ego. El ego espiritualizado, que está tan sutil, tan exquisito, y uno es tan especial, siente uno tan especial. En los lugares de servicio, con mucha frecuencia, el ego está allí y aparece la sombra. Y cuando eso aparece, aparece el abuso de cualquier índole. El abuso sexual a veces, el abuso de poder, el abuso de índole moral, el abuso moral. Y cuando eso sucedió, el que está proyectando su sombra dorada no ve nada de lo que está pasando. Y el que está ejerciendo su ego dice, hay un libro que se llama Manual de Iluminación para holgazanes, no es que lo esté recomendando, es divertido, tiene un capítulo que se llama Mirá mami, me iluminé. Ay, mi amor. O sea, esto de logré esto, logré lo otro y ahora me iluminé, me desperté esta mañana y me di cuenta de que me iluminé. Entonces, si me iluminé, lo menos que puedo tener es el sueño del discípulo propio. Y es una plaga, una peste, que se traduce en libros, en videos, en cursos carísimos y todo eso, que sería como para la sombra. Hay un libro que ahí sí recomiendo, se llama Encuentro con la sombra. Es un libro de Editorial Kairos, que es un compilado de autores, y está, por ejemplo, la sombra proyectada en los hermanos, la sombra de madre e hija. Y hay un capítulo que se llama La sombra del gurú iluminado. Para poder verla uno, si a uno le agarra, y para poder ver si uno quedó bajo las garras de alguien así. Porque cuando uno queda bajo las garras de alguien así, en general se produce algo que es un concepto que por ahí es interesante, Cecilia, el efecto halo se llama. El efecto halo es, yo tengo algo en mi sombra, lo proyecto como una diapositiva, un slide, entonces veo un pedacito del otro y todo lo demás lo tiño con el mismo atributo. O sea, veo un rasgo que yo proyecto y agrando, que es negativo, llamémosle, o sea, que es alguien que es egoísta, lo veo ya miserable, ruin, malvado, o sea, no lo aguanto, no lo aguanto. Como decía una señora, no toleraba ver a Liza Minnelli, vaya a saber qué afecto la sombra. Sacala de la televisión, no la quiero ni ver esa mujer, pero ¿qué te ha hecho? Pobre. Claro, ahí se ve clarito, sombra pura, ¿qué era esa mujer? Y era sensual, era desenfadada, era ella, era, en esa película en particular, era eso, cabaret. O sea, bueno, no todo eso no, una mujer recatada y de su casa, no. Entonces, el efecto halo es hacer la parte por el todo, digamos. Se toma la parte por el todo. Es totalmente ruin y así se ve al enemigo, así se generan las guerras, así se genera una grieta en un país. El otro está totalmente equivocado, Claro. y habría que lincharlo, por ejemplo. Claro. Habría que exterminar a los de su raza, habría que liquidarlos, No hay porque sin ninguna eso... flexibilidad, no hay versatilidad, no hay armonía ni equilibrio. No, hay un poema de Sam Kim que es, creo que se llama cómo construir al enemigo. O sea que uno va haciendo eso.
el halo lo va agrandando y el otro es totalmente eso. Pero cuando queremos ver también en el otro alguien iluminado, de 2 o 3 gestos, que además el gurú psicópata sabe muy bien cómo manejar desde su sombra, la sombra del otro. Entonces, deja caer nombres. Porque cuando estuve en India, no fue en India, fue en Nepal, sí. Fue en Nepal, que fue cuando nos cruzamos con Krishnamurti, por ejemplo. Claro. Ya está, dejó caer 3 cosas y uno dice, ¡wow! ¡Wow! Y qué humilde que es. Y qué humilde que es, además de ser sabio, de haber estado con Krishnamurti en India, encima es tan humilde. O sea que se sabe cómo manipular para que el otro siga proyectando la sombra, Claro. de modo tal que, redondeo aquí porque no tengo ni idea de qué hora es, pero vos la sabrás, hay un humorista que me encanta, que es el hijo de Caloi, Tute, lo sigo porque cada chiste es psicología pura, y hay chistes, hay cómics en donde de una sola imagen, que se tratan de usted además, las parejas, me causa mucha gracia. Y hay uno que dice, Martita, yo sé que usted me idealiza, pero por favor no me le afloje. Me encanta eso. En argentino sería, seguime idealizando, por favor, porque si me llegas a ver como soy, te me vas a ir. Claro, claro, es Entonces, buenísimo. es eso, ¿no? La verdad que nos halaga que el Sí. otro nos idealice, pero no nos está viendo. No, es fabuloso, es maravilloso lo que te escucho decir. Ya nos pasamos de la hora, te cuento, pero yo no tengo coraje de cortarte porque ¿dónde te Vamos corto y por redondeando por qué? aquí, No, entonces. no quiero. Y la seguimos otro día. La seguimos, por supuesto que sí, me encantará. Quería cerrar con 2 cositas. Por favor. Lo último, me gustaría que ya seas vos la que le cuente a la gente si estás preparando algún seminario, taller, evento, lo que fuera pronto, o dónde te encuentran, aunque nosotros estamos poniendo debajo de la pantalla Bien. cómo encontrarte, dónde contactarte. Pero antes de llegar a esa ultimita parte, me gustaría compartir con la gente un poquito de nuestra intimidad de estos últimos 2 días, Sí. donde las casualidades de la vida nos hizo compartir una situación que está relacionada con mi actividad de servicio de voluntariado de ya hace 8 años como guardiana ad litem aquí de la justicia americana, donde tomo la mano de niños que fueron abusados sexualmente, psicológicamente, físicamente, y se acompaña durante el proceso judicial hasta que el juez decida cuál va a ser su destino. Entonces el guardián tiene que ir a visitarlo, acompañarlo, jugar con el niño, etc. Por eso contaba el caso anterior, porque está relacionado con esa actividad. Y de alguna manera terminamos intercambiando esto, y fue cuando pudiste compartirme muy amorosamente, y cosa que agradezco, la situación por la que está atravesando esta institución Amaranta, que entiendo es un orfanato que hace exactamente la misma función que hacemos los guardianes aquí en Estados Unidos, pero en Argentina. Claro, entiendo los recursos son un poco diferentes entre Estados Unidos y Argentina, y la verdad es que a mí me dolió el alma cuando escucho que hay una institución que tiene la bendición y la iniciativa de hacer esta estructura para albergar a este tipo de niños y que van a tener que cerrar por falta de recursos. Automáticamente me postulé como madrina, como una de las madrinas, pero entiendo que estamos buscando más padrinos y madrinas que puedan apoyar un poquito esa institución. ¿Nos contás un poquito más de detalle lo que yo no haya podido expresar claramente? Con mucho gusto. Sí, justo son hechos sincrónicos, ¿no? En estos días de mayo, en Hogar Amaranta, que está en la periferia de Buenos Aires y que trabaja con un modelo muy amoroso del cuidado del niño que está así, en una situación de orfandad y que necesita todo. Hay bebés, hay niños más pequeños y hay niños más grandes. Los hogares lo que hacen es tener una cantidad de niños que puedan recibir todo lo que quizá ni siquiera teniendo sus padres hubieran podido recibir. Contención, cariño, hay veces en que vienen de hogares muy carenciados, a veces de hogares violentos. Entonces poder brindarle a ese niño la estructura para que pueda ser un adulto que se desarrolle en armonía y sin perder conexión con eso que está en el fondo del fondo, para que esté a la luz. Y lo que el chico necesita es amor y cuidados. Hogar Amaranta tiene un sitio web en donde van a poder, los que quieran, desde cualquier lugar del mundo se puede hacer una donación pequeñita, o sea, se aspira a donaciones pequeñas
de muchas personas que quieran participar desde cualquier lugar del mundo. Para ser padrinos es muy pequeñito, hoy en día sería como comprar 3 cosas en el supermercado de Argentina por mes. Entonces cualquiera puede entrar al sitio de Hogar Amaranta y ser padrino por esas pequeñísimas cifras. En lo personal y desde el Centro Transpersonal de Buenos Aires estamos procurando hacer una movilización para que Hogar Amaranta siga existiendo. Y sí hace falta que el altruismo se ejerza de las maneras que uno pueda. El mundo está en una situación en donde precisa que cada uno de nosotros sea un activista. Y ese gesto de decir, bueno, voy a colaborar aunque sea, no me da tiempo para otra cosa, no puedo dar mi tiempo, pero puedo decir, dono esto a este hogar. Desde el centro colaboramos con distintos sectores de vulnerabilidad, con animales, con temas del derecho por el buen morir. Allí está ese lugar precioso, así como se lo ve, es. Entonces, prontito va a haber la entrevista que voy a hacer mañana a su directora, y bueno, todo esto que fue coincidiendo contigo en estos días. Así que bueno, sí, bendito sea, gracias por darle espacio. No hay por qué. Yo voy a poner también en mi página de Facebook de Ceci Taborelli y en mi Instagram los datos de Amaranta para todo aquel que quiera colaborar. A todos aquellos que estén aquí también en la ciudad de Miami. El programa del que yo colaboro aquí localmente se llama Guardian Ad Litem, que es Guardián Ad Litem de la Florida. Es un programa interesantísimo para todo aquel que quiera hacer algo por los niños, y están tan necesitados de voluntariado que cualquiera que desee hacerlo va a ser muy bienvenido, o me contacta personalmente y yo los puedo poner en contacto. Dicho esto, Virginia, porque ya ni sé en cuánto tiempo nos excedimos, pero no me importa, quisiera ahora sí, yo no te puse porque, como te comentaba, a mí no me gusta empezar revisando rótulos, etiquetas. Yo creo que la gente ya te saboreó tanto que lo que seas es irrelevante desde ese lugar. Pero ahora sí es relevante para poner el broche de oro diciendo que sos una psicóloga, maestra, escritora, conferenciante, y podría seguir a todo aquel que le hayas tocado el alma, el corazón, la mente y que quieran acercarse a vos. Entiendo que vos sos la directora del Centro Transpersonal en Buenos Aires, creo que sos la creadora, o sea, yo escucho psicología transpersonal y escucho Virginia Gawel, no puedo evitarlo. Entonces, para mí tenerte es como tener un pedacito de esa psicología humanizada, ¿no? Así que te agradezco muchísimo por eso, pero te doy la oportunidad de que compartas lo que quieras compartir, desde el cómo llegar a un otro y de que cierres con lo que tu corazón quiera compartir. Con mucho gusto, gracias. Haría una aclaración que soy docente, enseñante de esta psicología. Siempre digo no maestra porque es una palabra muy grande y se confunde a ver, con que estuviera el otro iluminado, que eso sería un maestro. Y yo aviso siempre que no, soy una psicóloga trabajadora de esto, soy una obrera de esto. Mi padre era obrero metalúrgico, mi materia prima soy yo, y la interioridad de cada persona que me ofrezca su interioridad, hoy en día a través del rol de alumnos. El centro brinda capacitación y cursos en Buenos Aires, o a veces yo viajo a distintos países, a distintos lugares, a brindar retiros o conferencias. Hay mucha actividad online. El centro lo fundé cuando tenía nada más que 33 años, es una historia rara. Yo sabía que yo todavía no sabía, y ahora sé alguito. Entonces esto es tan grande, pero que ahora comprendo que lo que uno tenía para convidar fue necesario que fuera en aquella época, en 1994. Y que bueno, el centro cumple 25 años entonces este año, y lo que hacemos básicamente como equipo es dar formación a aquellos psicólogos, psiquiatras, médicos, psicopedagogos de cualquier lugar del mundo de habla hispana, online, o sea que el centro está todo el tiempo, de enero a enero, brindando capacitación online. Y también a personas que no se dediquen a la profesión de ayuda, a alguna profesión de ayuda o de educación, reciben estas herramientas para trabajar sobre sus vidas, para ser alguien que nos lleve una anécdota a terapia, para ser alguien más profundamente, cuya vida no sea una anécdota, que tenga una vida interesante para sí mismo y para los demás. Entonces hay veces en que uno quiere pero no sabe cómo.
Entonces, bueno, yo siempre pienso en el tablero de mi papá y es una diapositiva que yo tengo en mis conferencias, con todas las herramientas de mi papá metalúrgico. Una persona para poder trabajar sobre sí, ya la palabra trabajar lo dice, tiene que tener distintas prácticas, distintas herramientas, porque si no, no sabe cómo hacer. Lo que a mí me produce esta pasión por la psicología transpersonal es que sobran herramientas y que uno no tiene la excusa de decir, pero no tengo tiempo de practicar. Perdiste, porque ahora, si yo no estuviera practicando ahora mientras charlo contigo, sería una farsante realmente. Como obrera sería una farsante. Yo estoy observando la postura de mi cuerpo, la respiración, mi entusiasmo me tensa el cuello y luego me va a doler, entonces vuelvo a corregirla. Observo que siento algo calentito en el pecho, siento cariño por vos, que apenas si nos conocemos personalmente en estos diálogos que hemos tenido todavía. Siento cariño por el que va a escuchar esto, andá a saber en qué año, porque es así, y el que lo va a escuchar dentro de poco. Entonces siento básicamente eso, alegría, pasión, la conciencia. No me voy a olvidar de este instante nunca, de cómo está la luz, de cómo está el día. Entonces, esas herramientas se desarrollan a través de seminarios en el centro, cortitos, de 2 meses, de 1 mes, de 3 meses, sobre temas específicos. Ahora, por ejemplo, empieza uno que se llama Vínculos y Emociones. Y hay parejas que lo toman, hay familias, hay instituciones que lo toman, va a haber una institución, hay voluntarios, para los voluntarios que trabajan, por ejemplo, papás que han perdido a hijos y que trabajan con papás que han perdido hijos como voluntarios, vienen como becados, gente de países que están en situación difícil como hoy Venezuela, Guatemala, en donde han tenido la erupción del volcán el año pasado. La gente que trabajó en rescate está como becado en el centro. Y bueno, y hay alumnos de por lo menos 15 países en cada curso y hay 200 personas o a veces más que están todos trabajando en grupo, todos en contacto con el docente, la mayoría de las actividades online están a mi cargo, con preguntas, con experiencias y ver que al otro le pasa algo parecido. Entonces, ese trabajo grupal es muy necesario, es una brújula para saber cómo no perderse uno. Entonces, bueno, para el que guste de esto, están las actividades. Una vez al año hacemos un curso gratuito también, así que el que quiera y el que entre al centro puede dejar su mail, se va a enterar de cuándo se va a dar este año, que no lo sé todavía. Rinconcito que dice material gratuito, donde vas a estar vos y va a estar esto que estamos compartiendo cuando ya esté en línea. Y va a estar también la persona invitada cliqueando allí, hallar una cantidad enorme de videos, audios, prácticas, como para acompañarse día a día con, si le ha servido esta charla, herramientas desde la psicología transpersonal para todos los días hacer un poquito de trabajo sobre sí y con todas las circunstancias que le acontecen. Virginia, gracias, me queda tan pequeño. Gracias por este contacto, por esta cita, gracias por dejarme conocerte desde un lugar de abrazar a una desconocida, porque no nos conocíamos, y te permitiste abrazarme, y yo me permití abrazarte, y yo creo que desde ese lugar solo luz puede fluir, porque fue todo tan orgánico, tan espontáneo, tan amoroso, que te agradezco por eso, te agradezco por este mensaje que llevas a toda la gente que tocas cada día y cada momento de tu vida, porque sé que habitas esto, que hay una coherencia en vos, y es lo que la gente más valora hoy en día, la coherencia en el ser, pensar y en el decir. Entonces, gracias, gracias, gracias. Me encantaría tenerte otra vez, porque hay tanto. Te escuchaba hablar y no le interrumpas, no, quiero preguntarle, quiero decirle. Yo también quisiera. Entonces, bueno. Pero sí, me pasa. La invitación está, Virginia, para 1, 2 o infinitas veces que sintamos que podemos traer algún aporte. Primero, como siempre digo, para mí, y no es egoísmo, y después para todo aquel que nos escuche y nos acompañe. Así que gracias, gracias, mi admiración, mi honor, mis respetos, y este aplauso es para vos con todo el amor del que soy capaz en este momento. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por todo el esfuerzo que hay detrás de todos tus compañeros de trabajo, tuyo, o sea, generar este espacio implica un montón de esfuerzo de ustedes, así que para mí es un honor poder ser parte de este equipo este ratito y estar a disposición para cuando sea. Gracias, te quiero, Virginia. Un abrazo enorme. Adiós.
Dios. Bueno, dije que íbamos a tener un corazón con pico y pala en la mano. Están desgastadísimos por el día de hoy. Los hemos usado, creo, con tanto amor y con tanto compromiso, yendo profundo en lo que siempre digo es la expansión de nuestra conciencia. Y a eso vinimos y en eso estamos. Así que no te olvides que sin conciencia no hay libertad. Nos convertimos en esclavos. Y para mí, el respirar, el detenerme, el observarme, el sentirme y conectar a través de la respiración con este momento presente es la forma de hacer contacto con mi libertad. Entonces, respira profundamente, vive en el presente. Los quiero, gracias por acompañarme, gracias a todos por los mensajes, las caricias al corazón que me dan, compartiéndome sus historias, sus testimonios, cómo Citas Conscientes en tan solo 2 meses que estamos al aire ha impactado en tantas vidas. No tengo palabras para agradecerles, realmente es algo que me emociona profundamente. Profundamente, tenemos 27.000 vistas en YouTube. Y esto no lo digo desde el ego ni desde la necesidad de poner carteles ni rótulos. Digo, 27.000 seres humanos han conectado con Citas Conscientes para conectar con su conciencia. ¿Qué más puedo pedir? Gratitud es lo único que tengo. Los quiero, gracias. Hasta la próxima. Hasta aquí compartimos Citas Conscientes. Para el próximo jueves a las 7 p.m. hora de Miami por jltradio.com. Citas Conscientes, el espacio para nutrir mente, cuerpo y alma.